El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pueden tomar asiento. Esta mañana en La Romana comenzamos a abordar este tema. Y lo hacíamos con el propósito, y es también el propósito ahora, de hacer conciencia en los cristianos del siglo XXI de lo importante, lo trascendente que es la muerte y la resurrección de Jesús como columna de nuestra fe. Nosotros no podemos ver la muerte y la resurrección de Cristo como una simple tradición donde la gente se toma de asueto unos días para irse de vacaciones. No lo podemos ver como un tema irrelevante. No lo podemos ver como una fecha más en el calendario. La muerte y la resurrección de Jesús forman parte fundamental del Evangelio. Es más importante que cualquier teoría que de manera directa o indirecta cuestione esos hechos. Todo lo que venga cuestionando la muerte y la resurrección de Cristo, para nosotros los cristianos debe estar fuera de consideración. Es una manipulación del infierno. Los fake news del infierno se levantan contra este tema y otros temas importantes de nuestra fe para afectar nuestra fe, para impedir que muchos conozcan de Dios. Y debemos estar claros en eso. Cuando aprovechamos una fecha como esta para hablar de este tema, es porque los mismos cristianos a veces de años, podemos ser engañados por doctrinas de error en contra de una verdad fundamental del Evangelio. La muerte y la resurrección de Cristo es fundamental que nosotros la tengamos clara. Y más, yo pido más. Yo creo que nosotros debemos aprender a usar estas ocasiones para orientar a aquellos que no conocen de Dios sobre lo importante de lo ocurrido con la muerte y la resurrección de Jesús. En esta oportunidad queremos tratar algunos de los argumentos contrarios a la resurrección de Cristo y la manera que esto afectaba a la iglesia de Corinto. ¿Por qué, pastor? Sencillo, creo que al meditar en esto identificaremos los mismos ataques que tenemos hoy. Y también creo que el Espíritu Santo nos va a dar la recomendación para enfrentarlos exitosamente, conscientes de que la muerte y la resurrección de Cristo son piezas fundamentales de toda la estructura de nuestra fe, cosa que no podemos obviar. ¿Cuáles eran los argumentos o corrientes de enseñanzas contrarias a la resurrección que afectaban a la iglesia de Corinto en el primer siglo? Eran varias. Y voy a mencionar algunas. Primero, estaban los judíos saduceos, quienes decían que al morir se iba al Sheol, a la tierra gris,
en la cual los muertos vivían sin fuerza y sin luz, y su existencia era fantasmal en las sombras. ¿Han oído usted hablar de los fantasmas? ¿Cuántos de los que están aquí han oído hablar de fantasmas? Eso es más viejo que lo que usted se puede imaginar. Y ya en el siglo I, dentro de la sinagoga, dentro del judaísmo, había gente que tenían ideas trastornadas en relación a cosas como esta. Y los saduceos eran muy apegados a la Torá, a las enseñanzas del Pentateuco, y desconocían o descalificaban los libros proféticos y toda la revelación de Dios que había hasta ese momento. Ellos se concentraban en seguir la Torá, el Pentateuco, y después para muchos temas asimilaban enseñanzas de doctrinas de error que aparecían, sea por tradición de la cultura helénica, de las culturas árabes y cualquier otro tipo de influencia, como la misma cultura egipcia. Los saduceos, quienes eran autoridad dentro de muchas sinagogas, pensaban de esa manera, que la gente al morir se iba al Sheol, a la tierra gris, y ahí vivían como fantasma. Pero hay otro grupo que influía en ese tiempo, los llamados estoicos, quienes creían que el hombre solo tenía una chispa de Dios, y cuando moría el cuerpo quedaba y la chispa de Dios volvía a él, quien lo absorbía de nuevo. Y ya, ahí se terminaba la cosa. Pero a eso tenemos que añadir el pensamiento o las ideas de los griegos o la cultura helénica, que creían que el unir el alma al cuerpo era una degradación. Ellos no creían en una resurrección del cuerpo físico. Un filósofo griego decía: la esperanza de la resurrección es la esperanza de los cerdos. Una vez emancipada el alma del cuerpo, jamás volverá a ser encarcelada. Los griegos no querían saber de nada del cuerpo. Para ellos el cuerpo era una expresión de la degradación del ser humano. Por eso muchas doctrinas basadas en la laceración del cuerpo, en la mutilación del cuerpo, están basadas en esas ideas que tenían los griegos, porque ellos consideraban que lo único importante era lo espiritual. Muchas corrientes teológicas tienen algo de ese tipo de influencia, porque por ejemplo, usted puede ser que conozca personas que solamente hablan de su vida espiritual, de su salud espiritual, pero no se pueden comer un sancocho con aguacate y arrocito blanco como un día como hoy, porque eso es disfrutar demasiado, y yo soy cristiano y no me puedo dar esos gustos. Usted ha conocido personas así, ¿verdad? Y tú eres cristiano y tú te estás riendo. ¿Cómo que tú vas a disfrutar una buena comida? ¿Cómo que tú vas a disfrutar esto o aquello? Porque ellos creen que el cristiano tiene que ser un amargado, un frustrado, un aburrido. Yo he contado muchas veces que llegué a una empresa y en mi primer día de trabajo hicieron un chiste ahí por el área de la fotocopiadora. Estábamos ahí cerca de la cocina. Y yo estoy en mi primer día de trabajo y el chiste fue muy bueno y yo sonreí, me reí. Y algunos compañeros de trabajo que estaban ahí me vieron sonreírme y sabían que yo era evangélico y dijeron: oh, los evangélicos se ríen. Yo le dije: pero ven acá, pero ni que fuéramos monos de circo, ¿verdad? O de zoológico. Pero la gente tiene todo tipo de ideas. Ahora, los griegos, que fue una cultura dominante antes de Cristo, que fue un imperio dominante antes de Cristo. Por eso debemos conocer un poquito de historia universal para entender lo que la palabra de Dios nos dice. Ellos promovían
lo espiritual, se elevaban tanto que creían que lo físico era una degradación. Pero también la iglesia de Corinto en el primer siglo se enfrentaba a las corrientes filosóficas o pensamientos de los llamados gnósticos, que tenían cierta influencia en Corinto. Y estos hablaban de una resurrección espiritual ya realizada y rechazaban una resurrección corporal futura. Para los gnósticos, cuando ellos llegaban al estado de iluminación, ya esa era la resurrección, y por tanto no hablaban nunca de lo físico, porque ellos consideraban que eso era imposible. Los gnósticos son los que hablan de viajar en cuerpo astral, de alcanzar dimensiones espirituales nunca sospechadas. Eso mismo anda hoy. Yo recuerdo que entrando yo en la universidad hacia el año 83, 84 por ahí, me encontré con unos amigos gnósticos y ellos me querían convencer del gnosticismo. Y yo dije, pero ven acá, tú te estás volviendo loco, porque dije que se iban a viajar en cuerpo astral y que salían de aquí para la China, y después que acabo de llegar de Shanghái. Estaba viajando en cuerpo astral y tenían un can con eso. Y honestamente yo no dominaba mucho el tema y casi hice como hacen los evangélicos pentecostales. Señor, reprenda al diablo. Los gnósticos tenían cierta influencia en Corinto y estaba en pleno apogeo el desarrollo del gnosticismo para ese tiempo. Otros afirmaban y aceptaban la resurrección de Cristo, pero negaban la resurrección de los creyentes. Cristo resucitó, sí, pero no nosotros no, porque Cristo era el Hijo de Dios y como Hijo de Dios Él podía hacer esas cosas, pero no hay esperanza para la gente común como nosotros. Algunos fariseos creían eso también. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicar al referirle todo esto? Todas estas influencias, todas estas corrientes teológicas habían impactado en la iglesia de Corinto en el primer siglo. Habían impactado en la membresía de la iglesia de Corinto en el primer siglo. Y todo eso era como evidencia de la obra de Satanás contra la iglesia, atacando una doctrina fundamental del evangelio. Y yo creo que las cartas a los corintios tienen un valor extraordinario, porque yo a través de la lectura de estas cartas puedo ver una iglesia parecida a la iglesia del siglo XXI en sentido general, expuesta a muchas cosas negativas, y la batalla que tiene el creyente para mantenerse firme a pesar de todo. Corinto era una ciudad popular, pero era cosmopolita. Llegaba de todo a Corinto, muchas cosas raras, porque usted sabe que en las grandes ciudades del mundo llega todo lo bueno y todo lo malo. Por ejemplo, Nueva York. En Nueva York usted halla todo lo bueno y todo lo malo, todo mucho. Y no es fácil a veces servir al Señor en esas ciudades. Ahora con las comunicaciones, con todos los desarrollos de tecnología que nos permiten estar conectados, ahora la iglesia del siglo XXI, aunque geográficamente no tenga esa confluencia de culturas y de personas físicamente llegando, ahora estamos expuestos a todo tipo de cosas raras. Nos llega por el internet, nos llegan por las redes sociales, todo tipo de predicadores, todo tipo de motivadores, todo tipo de gente predicando cosas que a veces ni sabemos cómo las vamos a manejar. Y por eso este mensaje es oportuno.
Porque en el fondo el diablo busca lo mismo: sembrar dudas, confusión, tergiversar la verdad del evangelio. Eso pasó en el primer siglo. No habían pasado 30 años de la muerte de Cristo y los fake news, noticias falsas, estaban corriendo, afectando la fe de los creyentes. Y en este capítulo 15, Pablo comienza la defensa de la fe. Y todo el que puede analizar un poquito se da cuenta que Pablo hace un rompimiento de la temática de la carta. Ya no estaba corrigiendo ni tampoco instruyendo sobre cosas que conocía o que anteriormente se había referido en materia de fe para los corintios, sino que de repente entra en este tema, movido por el Espíritu Santo, incitado por el Espíritu Santo, y comienza en el verso 1 diciendo lo que yo llamo el primer argumento para la defensa de la fe en cuanto a una doctrina fundamental como la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo primero que Pablo hace se refiere es al tipo de enseñanza y predicación que ellos habían recibido. Verso 1 del capítulo 15, 1 Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué está diciendo Pablo? Le está diciendo: yo no tengo idea de dónde demonios sacaron ustedes eso que están ahí hablando. Claro, él no lo dijo así como lo estoy diciendo yo, pero es lo que transmite. Él está diciendo: no tengo idea de dónde sacaron eso que están predicando o enseñando. Eso que dicen los gnósticos. Eso que es tradición de la cultura griega. Eso que se inventaron los otros y los de allá y los de acá. Yo no sé de dónde ustedes sacaron eso, porque yo como fundador de esa iglesia les enseñé que Cristo murió por nuestros pecados. Y lo hizo conforme a lo que decían las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó como dice la Escritura. Aleluya. ¿Qué le está diciendo Pablo? Yo no le enseñé otro evangelio. Cualquier otra cosa lo tomaron de otro lugar, pero no de las Escrituras. Y esto es importante para la sociedad conectada al internet. La gente, muchos cristianos, están alimentándose de basura teológica que aparece en las redes sociales, con unos individuos que no tienen testimonio, que nadie sabe quiénes son, ni nadie sabe en qué creen realmente. Y comienzan a seguirlos. Y comienzan a asimilar. Mire, yo le voy a decir algo, y yo sé que hay gente que se molesta cuando yo digo cosas como esta, pero yo creo que estoy haciendo lo correcto. Si usted va a creer en lo que dice un fulano en internet, más que en lo que yo le estoy enseñando como pastor, váyase de esta iglesia. Yo no tengo que aclararle nada. Vaya y congréguese con ese super pastor o super sabio. Porque a veces hay personas, y he pasado por la experiencia: ¿qué usted me dice, pastor? Fulano dice tal cosa,
Y entonces usted dice esto, usted tiene que convencerme. Me digo, mira, yo no te tengo que convencer de nada. Haz lo que te dé tu gana. Y cuando esté en el infierno, ni me mande WhatsApp de allá. Pastor, usted es muy fuerte. No, pero no podemos estar en eso. Porque ahora la gente cree que lo que ve en las redes sociales es verdad. Y el 90% de lo que se encuentra en internet y redes sociales es mentira. Esa es la verdad. La apostasía y las falsas doctrinas se incrementarán a medida que nos acercamos a la venida de Cristo. Y eso lo debe saber la iglesia del siglo XXI. La apostasía y las falsas doctrinas se incrementarán exponencialmente a medida que nos acercamos a la venida de Cristo. Y eso deben tenerlo claro. Y si en el primer siglo ya estaban las iglesias de Cristo, las iglesias cristianas, fundadas por un hombre como el apóstol Pablo, enfrentando corrientes teológicas que ponían en duda doctrinas tan fundamentales como esta, ¿qué no será hoy, 20 siglos y medio después? El segundo argumento que levanta el apóstol Pablo, después de decirle, eso no fue lo que yo le enseñé lo que dice la Escritura, es que la resurrección de Cristo no es un hecho aislado, carente de bases o pruebas de su ocurrencia. Tenemos testigos muchos de los cuales estaban vivos cuando Pablo escribió. Mire cómo dice el verso 5. Jesús apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? La resurrección de Jesús no es un hecho aislado. La resurrección de Cristo no es un hecho carente de bases o pruebas de su ocurrencia. En el momento que él estaba escribiendo la carta, había gente que había sido testigo. Estaban vivos todavía los testigos. Y cuando uno se atreve a defender algo, cuando hay testigos que pueden dar su versión de los hechos, es porque uno está totalmente seguro de lo que está diciendo. Porque si no, los testigos los iban a desmentir. Los corintios debían seguir la verdad que estaba ante sus ojos y podía ser corroborada todavía por mucha gente que estuvo presente cuando Cristo resucitó. Hermanos y amigos que me escuchan, muchas veces escarbamos buscando una supuesta verdad que no tiene cómo ser probada, pero en el fondo lo que estamos buscando es justificar nuestra incredulidad. Hay gente que dice, yo quiero conocer la verdad. Tiene que haber otra verdad. No puede ser que Cristo resucitó. Tuvo que haber pasado algo. Yo hablaba esta mañana de toda esa conspiración que relata Mateo 28. Cuando se dieron cuenta que Cristo había resucitado, le dijeron a los soldados que habían sido testigos, tienen que decir que los discípulos se robaron el cadáver. ¿Por qué? Porque como lo habían advertido en el capítulo 27, si se sabe la verdad, si de verdad Cristo resucitó, si su ministerio fue impactante antes de morir, después de resucitado, iba a ser el acabose para los mentirosos. Y esa es la verdad. Esa es la verdad.
Mucha gente está escarbando, buscando supuesta verdad que no tiene cómo ser probada, pero en el fondo lo que quiere es justificar su incredulidad. Hay gente que está creyendo esa versión que el mismo Mateo dice, relata el momento en que se construyó esa versión. Y hay gente en el siglo XXI hablando de eso. No, los discípulos se robaron el cadáver, por eso no lo encontraron. Y cuando tú le demuestras con la Biblia que eso estaba ahí, dicen, ¿cómo? Y ya lo sabían. Porque el Señor sabe más que tú y sabe más que yo. Y por medio de su Espíritu dio la revelación oportuna para despejar todas las dudas a quienes quieren encontrarse con la verdad. Es lo mismo que hacen muchos con la teoría acerca de la evolución, del Big Bang. Todo lo que se inventa otro sobre la existencia de Dios, ellos están dispuestos a creerlo. Mire, hay que tener más fe para creer eso que para creer lo que dice la palabra de Dios. Se necesita menos fe para creer lo que dice la Biblia sobre la creación y la existencia humana que para creer las otras teorías. Ahora, ¿quiénes creen las otras teorías? Los que no quieren creer la palabra de Dios. Y como no quieren creer la palabra de Dios, agarran lo que aparezca, porque en el fondo han decidido no creer. Y eso simplemente les sirve como un argumento. Y aceptan esas cosas y la propagan aunque no tienen evidencias. ¿Qué evidencia hay de que miles y miles y miles y miles de millones de años un mono se convirtió en gente? ¿Qué evidencia hay? No la tienen, pero la enseñan en la universidad y en las escuelas. No la tienen. No la tienen. Se agarran de cualquier cosa para justificar, pero no la tienen. Y todos los que siguen eso, lo que pasa es que hoy hay una cantidad de ñame con saco y corbata. ¿Usted sabe lo que un ñame vestido con saco y corbata es un espectáculo? Gente que no investiga, que le dicen una cosa y comienzan a repetirlo, como hace la gente con el internet y las redes sociales. Le llega una noticia y le tiran para adelante. Se murió Juanito, y de una vez ellos le dicen a todos sus contados, ¿sabía que murió Juanito? ¿Y cómo? ¿Y quién? ¿Y dónde? Ah, no, yo no sé, a mí me llegó esa noticia. Así hace la gente con la teoría de la evolución, del Big Bang y toda esa basura. ¿Por qué? Porque no lo investigan. No tienen evidencia, pero deciden creer cualquier mentira para justificar su incredulidad y negar la verdad que está en la palabra de Dios. Es como la historia del hombre con el pedazo de jabón que creía que era queso, ¿verdad? Alguna gente quizás no ha escuchado esa historia, pero eso es una evidencia, es un testimonio de necedad, un hombre que está discutiendo con otro que un pedazo de jabón era un pedazo de queso. Y el otro le dice, no, es un pedazo de jabón, no puedes decir que es queso. Le dice, si tú quieres prueba. Lo pensó un poquito, pero dijo, bueno, para no quedar de feo, voy a probar. Le dio una mordida y dijo, sabe a jabón, pero es queso. ¿Qué significa eso? Que no quiere creer. Está aferrado a una mentira y no importa. Así hay mucha gente hoy en día. Se aferra a su mentira. En tercer lugar, el apóstol Pablo argumenta, nuestra esperanza está conectada con la obra de Cristo. Verso 12. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo van a decir algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso pasaba mucho con los fariseos. Porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es nuestra fe.
somos convertidos o hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual dicen ustedes que no resucitó, si en verdad, como han terminado creyendo algunos, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y aún estamos en vuestros delitos y pecados. Yo sé que quizás muchos de ustedes hoy no han tenido que enfrentar directamente alguna de estas teorías que yo he mencionado, pero han enfrentado y enfrentan algunas modificaciones que hay hoy. Por ejemplo, mucha gente pregona: uno tiene que hacer lo que va a hacer y darse el gusto que se va a dar, porque después que nos muramos no hay más nada. ¿Han escuchado gente así? Esto es lo único que uno se lleva. Yo oigo a algunos cristianos con eso. Aquí estoy, pastor, en Samaná, porque esto es lo único que uno se lleva. Yo no soy estoico, ni soy de los gnósticos, ni nada por el estilo. Yo creo que uno puede darse sus gusticos, pero decir que es lo único que uno se lleva es asumir una filosofía de error. Porque el cristiano sabe que nuestro paso por esta tierra es temporal y decisivo de nuestra eternidad. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que vivimos repitiendo. Y que muchas veces se convierte en filosofía de vida para nosotros. Y tenemos una clase de contradicciones en nuestra vida cristiana. Porque por un lado le decimos a la gente: conviértanse a Cristo, alcancen salvación y vida eterna. Y por otro lado funcionamos como que después de morir todo se termina aquí. Y eso es lo que Pablo está llamando la atención. Ustedes no pueden caer en esa contradicción, hermanos de Corinto. Y yo lo digo a los hermanos de Mahanaim, Miraflores y todos los que nos escuchan ahora. No podemos caer en esa conspiración y esa contradicción, asumiendo mentiras, falsedades que han sido propagadas como fake news, como noticias falsas por el reino de las tinieblas, para socavar los cimientos de nuestra fe. Cristo murió y Cristo resucitó, y ahí está fundamentada nuestra fe. Aleluya. Aleluya. Tenemos que estar claros en eso. Tenemos que estar muy claros en eso. ¿Por qué? Porque dice Pablo: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Verso 17, capítulo 15, 1 Corintios. Si Cristo no resucitó, todavía estamos en vuestros pecados, porque no se hizo la obra redentora. Si Cristo no resucitó, los que murieron en Cristo se lo llevó el diablo. No lo dice así esa versión Ezequiel Molina hijo. Dice Pablo: perecieron. Si Cristo no resucitó, los que murieron, los que durmieron en Cristo, ya se terminó. No hay esperanza de gloria. Si Cristo no resucitó, nosotros seríamos dignos de conmiseración frente a toda la gente. Pablo está diciendo: hermanos corintios, ustedes bajo engaño están aceptando que no hay resurrección de muertos, pero eso significaría que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nos convertimos en testigos falsos de Dios, estamos en pecado todavía, nuestra fe se torna vana, nuestra predicación se hace vana y los muertos en Cristo se perdieron. ¿Usted se da cuenta lo importante que es tener claro que Cristo resucitó? ¿Usted se da cuenta que no podemos
asumir esas filosofías que de manera directa o indirecta niegan la eternidad? Porque estamos cayendo en una trampa de Satanás. Yo no quiero entrar en argumentaciones teológicas profundas y demás, porque no es el escenario para hacerlo, pero a partir de lo que he compartido quiero hacer algunas aplicaciones. Número 1, la muerte y la resurrección de Cristo debemos defenderla a capa y espada. Debemos defender la muerte y la resurrección de Cristo. Y no aceptar ninguna cosa que ponga en duda esa verdad. No te dejes arrastrar por la cualquierización que en estos días se le quiere dar a las cosas sagradas. Por ejemplo, Semana Santa, pero en realidad es Semana Diabla. Porque de Santa hay muy poco. Y no es que yo apoyo, nosotros apoyemos los cuentos que se inventó la Iglesia Católica para motivar a la gente. Pero la realidad está ahí. En Semana Santa no se hace nada, mayoritariamente se hace muy poco santo. Muy poco santo. Al contrario, se le da rienda suelta a la carne. ¿Y qué, pastor? Bueno, que mi vida es un testimonio del Evangelio. Yo tengo que tratar de aprovechar cada escenario y circunstancia para proyectar la verdad de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Que me voy a poner a acabar y atacar a la gente que no vacacione. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo, tienes que aprovechar el escenario, la circunstancia, el momento, lo que se está diciendo para tú llevar luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que te estoy hablando. Porque Cristo nos definió como luz en medio de las tinieblas, lámpara en medio de la oscuridad. Así nos definió el Señor. Ustedes son los luminares. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué tengo yo que hacer en Semana Santa? Alumbrar al mundo que está en tinieblas y decirle: Cristo vino, Cristo murió, Cristo fue crucificado una sola vez y se levantó victorioso el tercer día, como proyectó la Escritura. Y no volvió a pasar, porque ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y se fue a preparar moradas para nosotros. Él mismo lo dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Aleluya, aleluya. Oh, la Semana Santa debe ser el gran escenario para nosotros hablar de todo el plan de Dios para la salvación de las almas. De todo el plan. Yo me molesto con los convertidos, con mis hermanos me molesto. Pastor, ¿y por qué usted se molesta con sus hermanos? Porque somos demasiado tontos. Nos dejamos arrastrar por el diablo. El jueves creo que estábamos en un programa. Y entonces el muchacho que me ayuda: esta debería ser la semana para la reflexión, qué sé yo qué. Por muchacho. ¿Qué reflexión ni qué 8 cuartos? Usted sabe cuando la gente dice en este día: esta es una semana para la reflexión, ya usted sabe. Para la playa beber romo. Esa es la reflexión. ¿Qué tengo yo que hacer en este escenario? Decirle a la gente: Cristo no se muere todos los años. A Él no lo matan todos los años. No hay que hacer silencio los Viernes Santos. Él resucitó una sola vez y Él venció la muerte.
Y mi esperanza está en Él. Él dejó la tumba vacía. Él no es como Mahoma. Él no es como Confucio. Él no es como los Hare Krishna. Él es el único que venció la muerte. Aleluya. Yo no tengo que reflexionar de otra cosa. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser revolucionarios en contra de esta sociedad que nos va condicionando, nos va moldeando a su sistema y sin darnos cuenta estamos como loros repitiendo lo mismo que ellos dicen. Nosotros tenemos un mensaje auténtico, nosotros tenemos un mensaje original, nosotros tenemos un mensaje diferente, nosotros tenemos un mensaje trascendente, nosotros tenemos un mensaje impactante y determinante para la vida de la gente. En Semana Santa y en Semana Diabla, cualquiera que sea la semana, nosotros tenemos un mensaje trascendente, trascendente. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo murió y resucitó. Y Pablo le suma en el verso 20 como primicia. Aleluya. Mas ahora Cristo es resucitado de los muertos. Es decir, hermano Corintio, se lo repito, se lo enseñé. Y sepan que si no lo creen, si pierden el enfoque, toda la fe y todo el evangelio nos haría digno de pena. Y entonces aquí le dice, más ahora quiero que tengan claro, Cristo ha resucitado de los muertos. Y eso significa que Él es primicia de los que durmieron. Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? Yo sé que es un lenguaje muy bíblico, ¿verdad? Muy tradicional, Reina Valera del 60. Yo tengo que llevártelo al español actual. Cristo resucitó primero porque los que mueren en Cristo resucitarán después. Él fue primero de lo que Él va a hacer con los otros. Aleluya. Aleluya. Esa es la verdad bienaventurada. Esa es la esperanza de gloria. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, verso 21, por un hombre la resurrección de los muertos también entra. En segundo lugar, la iglesia primitiva proclamó la resurrección por varias razones. Número 1, porque tenía pruebas en las Escrituras. Número 2, tenía prueba en el testimonio ocular de los 12 discípulos y el testimonio de la iglesia sobre la resurrección de Jesús. La iglesia primitiva no tenía dudas sobre eso mientras estaba fresca la memoria y estaban vivos los testigos oculares. Nadie dudaba de eso, pero Satanás levantó el ataque cuando pensó que ya muchos se habían olvidado de la verdad. Y a nosotros debe llamarnos la atención eso. Satanás va a aprovechar los vacíos para llenarlo de basura. Satanás aprovechará los vacíos que te produce la pereza espiritual para llenar tu corazón de basura. Por eso el que no se llena de la palabra se llena de otra cosa. El que no saca tiempo para estudiar la palabra de Dios se va a llenar de la farandulería, de todo el chismoteo que hay en las redes sociales. Las redes sociales son un patio malo hoy. Un patio feo, vulgar, soez. Tú oyes de toda la basura. Cuando a mí por error me llega una basura de eso, yo le doy, no me vuelvan a mandar ningún tema parecido a eso. ¿Usted no sabía que se podía eso? Se puede. Usted puede bloquear y decir que no me llegue nunca un tema parecido a eso. Yo no quiero basura. Yo no quiero disparate. Yo me quiero llenar de cosas que me edifiquen.
¿Por qué? Porque el diablo va a ocupar los espacios vacíos y lo va a llenar de basura. Por eso muchos de los primeros cristianos dieron sus vidas porque ellos estaban convencidos de que Cristo había resucitado y no le importó que lo mataran, porque ellos sabían que Cristo había resucitado y que Él fue el primero de lo que iba a pasar con ellos y que ellos serían resucitados también. Por esa razón nosotros debemos quitar toda duda y proclamar que Cristo resucitó. No importa lo que el sistema se invente. Ay, que National Geographic se inventó el secreto nunca revelado de la tumba vacía. National Geographic, ¿quién es el dueño? CNN, ¿quién es el dueño? ¿Detrás de qué está CNN? Ay, que se descubrió el secreto nunca revelado, que se encontró el evangelio de Felipe. ¿Se recuerda de la novela de Dan Brown y el Código Da Vinci? El Santo Grial. ¿Usted se recuerda de toda esa palabrería? Yo recordaba esta mañana eso, que yo tuve que hacer una conferencia. La iglesia de la Romana tenía 2 años. La iglesia de aquí de Santo Domingo no había nacido todavía. Y yo sentía la avalancha contra los creyentes. Y yo tuve que convocar a un estudio bíblico sobre esto. Y cogí y me leí la novela de Dan Brown. Y lo primero que me encontré en la primera página de la novela de Dan Brown, el Código Da Vinci, decía muy claramente: este es un estilo literario donde la ficción está por encima de toda realidad. No estamos dando datos concretos de nada, es pura ficción. Óyeme, pura ficción. El autor dice que es pura ficción, que es puro cuento, que es puro invento. Y la sociedad lo estaba tomando como que era una revelación de algo que estaba comprobado. Por eso yo siento tanta carga por los estudiantes y por los jóvenes. Por eso voy a tratar de en los próximos años volcarme a ganarme los jóvenes en las universidades y a poner a los jóvenes a defender la fe y a patrocinar jóvenes para que se conviertan en trompeta en los medios de comunicación, en los lugares del saber, en los claustros universitarios, donde quiera, a defender la fe con un mensaje coherente, potente, con unción y conocimiento. Porque a veces vamos con conocimiento pero sin la unción. Porque creo que hay que llevar conocimiento de la verdad para que el que se pierda por necio, pero no por falta de el conocimiento de la verdad de Dios. El apóstol termina en tercer lugar con la revelación de un misterio que debe fortalecer nuestra fe a partir del verso 51 de este primer libro de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 15, cuando dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Aleluya. Estaba desarticulando todas las teorías. Por eso es que las respuestas que da el Espíritu Santo sorprenden al diablo. Con esta respuesta Pablo está desarticulando a los griegos, a los gnósticos, a los fariseos, a los saduceos, a todos los está desarticulando. Dice: he aquí le voy a revelar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Aleluya. Se va a tocar la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a alguien que murió en Cristo? Levante la mano. ¿Usted conoce a alguien que murió en Cristo? Prepárese para verlo. Prepárese, porque el único que predica eso es el Evangelio de Cristo.
porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles en un cuerpo transformado. Y nosotros, los que quedemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Hay mucho que decir que yo no tengo el tiempo para hacerlo ahora. Pero estos son de los pasajes bíblicos que traen respuesta a muchas interrogantes en nuestra vida espiritual. Y por eso la iglesia tiene que buscar la guía de la palabra de Dios. En vez de estar buscando falsos maestros, en vez de estar buscando revelaciones novedosas y estruendosas, vamos a la palabra. Hay respuesta en la palabra. El que busca respuesta en la palabra la va a encontrar. La va a encontrar. Ninguna religión tiene más revelación de la eternidad, ni más información de la vida después de esta existencia humana como el Evangelio de Cristo. Nadie da tanto detalle de la eternidad. Nadie, ningún maestro ha logrado eso. ¿Por qué? ¿Por qué, se preguntará usted? Porque ellos no pueden entrar en esa dimensión. Solo Cristo vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió a la presencia del Señor. No es cualquier cosa la resurrección de Cristo. No es cualquier cosa. Yo sé que en la tradición cultural judeocristiana estamos acostumbrados a todo lo que dicen los evangelios. Y yo creo que nada más conocemos por encimita. Yo no sé cuántas veces he predicado alrededor de esto y cada vez que predico me emociono más. Crezco más. Me empapo más y digo, gloria a Dios. Porque en la medida que la verdad se le revela a uno se fortalece en la fe. Y uno crece y se siente más seguro en todo lo que está creyendo. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Por eso tenemos que adentrarnos en el mensaje de la Biblia. Para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Porque muchos de los problemas, de las dudas, las crisis espirituales que se desatan en nuestra vida es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, perdiste tu efectividad, está diciendo Pablo. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando nuestros cuerpos sean transformados, entonces vendrá la declaración para la muerte. Muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu poder, muerte? ¿Dónde está? Y por eso tengo que repetir, aunque no lo tenía en planes, con esto concluyo.
Lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4:13, porque ese pasaje bíblico hasta el verso 18 debe ser conocido de memoria por todos los cristianos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se llenen de tristeza como los otros que no tienen esperanza. Hermano, hermana, tú y yo no somos iguales que a los amigos, porque los amigos no tienen esta esperanza de gloria que nosotros tenemos. Esta esperanza de gloria viene como consecuencia de entregarnos a Cristo Jesús. Hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se llenen de tristeza como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Aleluya. Hay una esperanza de gloria. Y esa esperanza se sustenta en la victoria de Cristo al resucitar. Hay una esperanza de gloria para aquellos que le sirven al Señor, para aquellos que mueran en Cristo. Hay una esperanza de gloria. Lamentablemente eso solo vale para los cristianos. Y los amigos, les digo en esta hora, si no te conviertes a Cristo, tu fin no se termina con tierra, ni con mucha hierba o agua o piedras que le echen a tu tumba. Dice la Biblia que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y van a ser abiertos los libros. Se abrirán los libros diciendo los expedientes de cada persona. Y Dios mismo juzgará a cada ser humano. Dice Juan en Apocalipsis que en el gran juicio del trono blanco, todo el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a los muertos. Y todos serán juzgados. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? La lista de los que se convirtieron. ¿Cuál es el libro de la vida? La lista de los que abandonaron el pecado y vivieron vidas conforme a los mandamientos de Dios. Ese es el libro de la vida, la lista de los salvos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre con el diablo y sus demonios. Léelo en la palabra. Creo que capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Esa es la realidad. Por eso yo le digo a todo amigo que está aquí o a la distancia, conviértete a Cristo. No para que me satisfaga a mí, sino para que te salves tú. Cambia de vida. Abandona la vida de pecado. El día que te convierte a Cristo, tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Y si te mantienes fiel, nunca se borrará de ahí. Hasta que Cristo te llame o tú seas llamado por Él. Conviértete a Cristo. No lo dejes para mañana. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra.
He tratado de dar todo lo que me diste y comunicarlo de la mejor manera que me ha sido posible. Espíritu Santo, sella esta palabra en la mente, en los corazones de todos los que están aquí y todos los que me han escuchado por cualquier medio. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.